Bien amigos, bienvenidos al programa de Curiositats TV, como cada sábado aquí en nuestro canal. Como siempre vamos a tener aquí a nuestro amigo, investigador, escritor y parapsicólogo Juan Carlos Chávez del Grupo Criptos para hablar de los temas que tocamos y vamos a tocar a continuación. Hoy vamos a tocar un tema bien curioso, porque me he enterado yo esta semana que se ha abierto una línea telefónica directamente con el cielo, sí, con el cielo, con Jesucristo, con las varillas de radioestesista. Resulta que ahora podemos hablar con Jesucristo. Yo de verdad que a veces no sé si es que la sociedad está tonta o está más tonta que loca o más loca que tonta. Pero de verdad nos creemos que se puede hablar con Jesucristo a través de unas varillas. Es la nueva moda que se ha instaurado en Internet y que la verdad me ha dejado bastante boquiabierto y decepcionado con el ser humano. Juan Carlos, buenos días, ¿cómo estamos? Buenas, pues aquí estamos, un sábado más. Supongo que has visto los vídeos de las varillas hablando con Jesucristo. Sí, no, y es que veo que el personaje es digno de una antigua sección que yo hacía de falsas apariencias, porque de la marinera, a ver, sí, yo creo que a este paso, lo que pasa es eso, que a este paso, con la sociedad en la que vivimos, este señor se comprará incluso un Ferrari más tarde o más temprano. Sí, lo curioso es que hay gente que se lo cree y te No, dice, pues se está está forrando. hablando con Jesucristo y se bendice y todo eso, o sea, es alucinante. Es alucinante. Sí, Y hace no, preguntas directas, ¿eh? No, claramente. O sea, bueno, a ver, ya tengo mis dudas, mis serias dudas, o sea, en relación a las investigaciones que un campo y otro campo suelen realizar y llevan realizando años sobre incluso la existencia como tal de Jesús como la conocemos. Ya no el Jesús del Cristo, no, como Jesús como el personaje. No, es que No te preocupes. Volvemos a lo mismo. Ya tengo mis serias dudas, ya digo, del personaje como tal, bíblico. Por tanto, bueno, pues hay distintos estudios bastante serios que están dando lugar a pensar que esa imagen que tenemos de Jesús más acerca a ese Jesús más humano y con su estatus que no a esa imagen crística, la imagen crística que se ha creado, que ya sabemos perfectamente que la imagen crística que tenemos es la asociada a un imperio romano con un número X de dioses, unos X celebraciones, y que en cierto momento es asimilada, digamos, por el imperio, por el César, pero por el mero hecho de necesidades militares para conseguir. No, pero si ya partimos de la falsedad histórica de la documentación, en el cual la crucifixión era un método de tortura, por tanto, se pretendía que esa persona crucificada tardara en morir de esa forma. En una cruz convencional como la que conocemos, la muerte es casi instantánea, ¿vale? Y muchos historiadores coinciden que no eran cruces, sino X, que eran maderas puestas en X, como se ve en la película de los simios, que están crucificados porque los mantienen con más horas con vida. Entonces, partiendo de allí, que no fue una crucifixión real, sino que fue un colgamiento en una base en forma de X, ¿qué más nos podemos creer, no? Pero más a más, luego, cuando salen personajes así, ya es que a mí se me revuelven todas las tripas. Creas o no creas en la historia de Jesús, yo particularmente soy muy ateo en este sentido y no creo que
que es una historia transgiversada, que creo más en María Magdalena, que se demostró que estuvo en Francia, hacía milagros, creó su propia iglesia en Santa Magdalena y se quitó la figura femenina porque una figura femenina no podía estar nunca por encima de la figura de un hombre. Claro. Y por eso seguramente se transgiversó la historia, es mi pensar, no el mío, sino de mucha gente. Ya partiendo de ahí, que encima salga un tipo hablando vía telefónica prácticamente, con una conversación con unas varillas, es que me parece totalmente... No, es que es eso, o sea, uno mira y, por ejemplo, dices, a ver, primeramente, a nivel espírita, no hay ninguna garantía o certeza de saber con quién estás hablando. Claro. Por tanto, que no hay ningún tipo de experimento, máquina o sistema para tener una certeza ni siquiera ni del 10%. No tienes ningún tipo de certeza. Segundo, además a nivel radiestésico, ya no digo, por ejemplo, psicográfico y demás, las capacidades de un posible medium, ¿vale? Ya sea con varillas, psicografía o lo que quiera, va muy en relación al tipo de energía mediúnica que tiene. O sea, es unas capacidades psíquicas que ya están empezando a ser demostradas, por lo menos su funcionamiento y sus secciones, o sea, donde afecta a nivel cerebral, sus secciones claramente, pero una cosa es eso y otra cosa es saber exactamente si este señor, por ejemplo, es esquizoide, o sea, tiene un problema mental, porque puede ser, y lo único que está haciendo es... Yo creo que sí. Y lo que está volcando es su propio ego o yo personal, lo que quiera creer, ¿vale? Esa imagen que está creando. Segundo, vale que puede tener, por ejemplo, ciertas capacidades psíquicas, pero que pueden ser mediúnica como puede ser telepática, que esté siendo o sea, que él esté asimilando el pensamiento o la vibración que tiene a su alrededor de otras personas. Su propia energía, sí, sí. ¿Vale? O puede ser también un tema mediúnico y dentro del sistema mediúnico tampoco hay ningún tipo de garantía que sea esto, porque puede ser desde una entidad energética, llámese espíritu, como se le pueda llamar, de bajo índole o de más alto índole, da igual, pero no tiene garantías. Entonces estos señores, ¿qué pasa? Que estos señores, en realidad, y respetando mucho la América Latina, el problema es que se están creciendo como setas. Aquí en Europa resulta mucho más difícil. No sé, a lo mejor porque a lo mejor ya estamos un poquito de vuelta y media de todo, de todo lo que ya ellos, o sea, nosotros ya lo hemos pasado. Hemos pasado ciertas etapas históricas de estos iluminados, ¿no? De estos iluminados. Y terminas por decir, bueno, vale. Pero las Américas pues tienen un problema producido básicamente por la conquista española, que es la mezcla de sus dioses, de sus creencias, adaptándolo con el catolicismo. Y entonces pues se genera ahí un poti-poti, o sea, una historia rarísima, en la cual, por ejemplo, pues tienes que ver su visión en una iglesia, la misa y la visión de los santos y demás, es muy diferente a la que se tiene, por ejemplo, a lo mejor en Europa. El Vaticano, en todo caso, por ejemplo, pues hace como una política un poquito para diferenciar lo que es el catolicismo europeo con el, por ejemplo, el africano, el indonesio o el americano, o sea, las Américas. Lo hace, no tiene más remedio que diferenciarlo. Y entonces ocurre eso, que hay ciertos países en los que, bueno, pues mira, ven, se está pasando por arriba la estación internacional y están viendo una escuadrilla de ovnis. O sea, llegan a absurdidades brutales. Pero es que el problema pasaba con la Starlink, que la gente decía que eran ovnis. Claro, por ejemplo, ¿no? Y que hacen figuritas y demás. Y digo, no, a ver, están haciendo las figuras porque se están desplazando hacia sus posiciones. Y punto.
Y el caso es esto, que a estos señores pues les pasa eso, que bueno, pues tienen un campo abonado a la creencia, ¿no? Porque hay que reconocerlo, en realidad sí que realmente quieren creer, pero no saben si creer en sus ancestros o creer en un catolicismo laico nuestro, europeo, o creer en eso, en distintos campos y derroteros, ¿no? Pero la verdad, o sea, tú ves este tipo de señores haciendo esto con la varilla y dices, bueno, ¿qué ocurre? El problema principal en las redes sociales hoy en día es que es lo que ocurre. Que ahora resulta que tú les vas a poner esto que estamos hablando, con todos los respetos, o sea, con todos los respetos, bla, 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 puede ser esto, esto, esto y esto y esto. Y al primer cambio, o te bloquean, o te ponen verde, no ellos, sino incluso los seguidores. Los Y entonces, seguidores. pues, claro, ¿qué ocurre? Que habitualmente pues dices, mira, no me voy a meter en derroteros de este tipo. Porque para que ponerme verde ya me ponen verde mucha gente. Sí, no evidentemente. necesito que me pongan verde por una cosa que es obvia, ¿no? Y entonces, pues, que ya digo, que bueno, si él quiere creer que está canalizando con Jesús y que realmente pues le están dando un mensaje, bueno, pues que en realidad las preguntas que está haciendo, pues que está murió crucificado, no, sí, no, o sea, salen unos mensajes que, claro. Ahora, por ejemplo, me gustaría coger, o sea, una experimentación seria, mínimamente seria, sería coger a este señor, coger, por ejemplo, 10 personas más o 9 personas más, para tener un conjunto de 10, y en privado que hicieran las mismas preguntas y las mismas pruebas. Ver, por ejemplo, por eliminación, o sea, un cálculo, hacer un cálculo estadístico de resultados y demás, hacer una eliminación y tal, y ver, por ejemplo, pues a ver qué hay y qué no hay en el proceso. Eso sería lo más ¿Podría un lógico. efecto, podría el efecto Phillips tener algo que ver con las respuestas? Básicamente, no, a ver, básicamente el proyecto Phillips ya sabemos, pues se puede explicar, que normalmente implica a un grupo de personas. ¿Por qué? Porque además interesa un grupo de personas muy dispar, digamos, en sus Sí, pero hablamos de características. autosugestión. Sí, pero autosugestión, el fenómeno Phillips lo que buscaba era si por la sugestión, digamos, de ese grupo, creándoles, digamos, una historia, ¿vale? Porque recordemos que en este caso, por ejemplo, en el Phillips se crea una historia en la casa donde habían ido, o sea, donde estaban, ¿vale? Y entonces crean esa historia y terminan por crear, digamos, a nivel energético, pues se crea una especie de ser que no existe realmente, pero que parece tener su personalidad, sus características y tal, pero que van muy asociadas a lo que realmente al principio le han explicado, ¿vale? Eso es su gestión grupal. Y bueno, se dice, por ejemplo, incluso en parapsicología, se podría catalogar como un egregor. Un egregor es un ser no real, algo energético, una plasmación energética que incluso parece tener personalidad propia, pero en realidad lo único que es en realidad es la fusión de todo la psique que le están alimentando, de todos los pensamientos que le están alimentando en ese momento. Y entonces, pues claro, en el caso Phillips, pues era el pirata, por ejemplo, por poner el pirata pata palo, que se llamaba Drake el Barba Verde, por poner un ejemplo. Y en este caso, pues por ejemplo, pues se crea el fenómeno y claro, socialmente, o sea, psíquicamente crean una información física de la persona y una historia, incluso te va a contar una historia y esa historia está formada por la psique. En este caso, por ejemplo, él en realidad está canalizando y si no me equivoco, o sea, realmente
en realidad lo hace a nivel personal, o sea, yo ya no entro dentro de lo que es el ego, el yo personal, el yo me lo guiso, yo me lo como. Pero no sé si a nivel grupal, por ejemplo, pues se puede haber, digamos, manipulado, ¿no? Psíquicamente. Pero básicamente, o sea, si nos basamos en lo que es todos los vídeos que tiene colgados, pues no deja de ser un youtuber más, un señor que en su casa, sí, básicamente todos los vídeos que está sacando, veo que están sacados en una habitación, en una casa, en un pasillo, incluso el pasillo de casa. Y entonces, pues este señor, pues yo me lo guiso, yo me lo como. Entonces, como hemos dicho anteriormente, o está canalizando con un X, o lo está creando él, que no sería, ya digo, no entra dentro de lo que es el fenómeno Phillips, por tanto, que es una persona solo, ¿no? Entonces, no está creando una psique, digamos, grupal, o sea, no es algo compartido, no es un egregor. Pero básicamente pues lo que está creando es digamos, una proyección de su propia psique. Claro, habría que preguntarle en privado cuál es su punto de creencia, si es católico, si es protestante. Supongo que tal como habla, como pregunta y como se excita, excitar en el sentido de ilusión, de Sí. tener esa ilusión de hablar, según él, con el Maestro Jesús. Yo creo que es una persona muy católica, que necesita confirmar su fe. Yo pienso que es más una confirmación de fe que un engaño colectivo. No creo que la haga para engañar, sino que él está autoconvencido. Por eso te he preguntado del fenómeno Phillips, porque él está autoconvencido que está hablando con Jesús a través de las varillas. Sí, Es la pero impresión que me da a mí. Pero es que no me la da él solo. O sea, es que hay centenares de personas que están haciendo lo mismo. E incluso hay una chica que le estuvieron haciendo esas preguntas en una televisión con las varillas. Y preguntaba absolutamente lo mismo. Si existía Jesús, si era Jesús, si no era un demonio, si había resucitado, si estaba sobre la tierra, si estábamos al final de una época. Entonces, claro, son preguntas de fe pasadas unas varillas. Y a mí lo que me duele, que aunque sea una cosa que tú te creas y quieras transmitir porque te lo creas, el daño que estás haciendo al sector de zaorís y radioestesistas es muy grande. Y más cuando nosotros, por ejemplo, estamos hartos de defender la figura y la importancia del zaorí y las varillas en el tema de la investigación paranormal y de la medicidad. Entonces, claro, eso a nosotros nos hace daño directamente, aunque sea una cosa que esta persona o estas personas se lo crean, pero están haciendo un daño terrible a todo el colectivo. A ver, recordemos, por ejemplo, que radiestesistas, hay aquí en España radiestesistas importantes y muy conocidos algunos. Mira, el padre Pilón, el famoso padre Pilón, creador del grupo EPTA. Actualmente tenemos a Francisco, por ejemplo. Por ejemplo, pero bueno, pues le traigo al padre Pilón, que era sacerdote, o sea, era cura, pero había estudiado muy en profundidad y se había especializado en radiestesia. Y si vemos, por ejemplo, él utilizaba la radiestesia, como hemos hablado miles de veces, la radiestesia para lo que es. Y la radiestesia él la utilizaba para saber y medir los campos telúricos, o sea, los campos energéticos que podía tener un lugar en la investigación. Y lo hacía para eso. O sea, tú imagínate que yo no veo al padre Pilón, por poner un ejemplo, preguntándose con las varillas, maestro, ¿realmente y los clavos eran del Corte Inglés o eran del Leroy Merlin? ¿No? O sea, yo no lo veo a este señor haciendo eso. Y entonces, pues me duele bastante que se llenen las redes de personas que están utilizando eso, están utilizando unas varillas que por lo demás, hay que reconocerlo, se está potenciando la venta,
porque hoy en día vas a cualquier herboristería o tienda esotérica, digamos, importante, y además tienes una variedad de varillas más sensibles, varillas menos sensibles, con retroceso, con que dices, espera un momento, a ver, estamos hablando de un Tesla o de unas varillas radioestésicas, ¿vale? Entonces, me sabe mal porque, o sea, dejan, como tú dices, deja en muy mal nombre el noble arte de la radiestesia y de los tauríes auténticos. Es desastroso, ¿no? Pero es que, a ver, es que ya digo, son lugares que en los que están surgiendo, pero centenares, miles de personajes. O sea, hay, por ejemplo, mira, hay una persona ahí en Perú que salen volando unas bolsas de plástico y unos cartones por el aire y empieza a decir que es que son entidades extraterrestres que están volando, que están comunicando. Una historia que dice, pero por el amor de Dios, sí, creo que en un fotograma se ve que es del Prica o de un supermercado en concreto. Dice, venga, hombre. ¿No? Y entonces, pero bueno, resulta que es la necesidad de cierta gente, a lo mejor en un espacio en el que sí que realmente, pues, la sociedad siempre cambia, no estamos nunca estancados. Y entonces, supongo que el miedo a esos cambios de mucha gente, de la incertidumbre, está dando lugar a que se vuelcan en estos personajes que por lo demás se están dando cuenta de que tienen un campo abonado, que lo tienen genial. Y que tengan más seguidores, menos seguidores, pero gracias a las redes, pues si antes, por ejemplo, podían tener 10 seguidores que fueran sus amigotes de alrededor, que lo aguantasen, que dijeran, mira, el iluminado de turno, ¿no? Mira, sí, pero tienes razón, no sé cuánto. Con las redes tienen la oportunidad de potenciarse a nivel mundial. Y esto es un... Mira, estoy intentando, mientras estás explicando esto, estoy intentando contactar con Francisco precisamente, para ver si de suerte se pudiera conectar. Si no lo consigo, lo emplazaría la semana que viene también para hablar de este tema y que él, como radioestesista o como Zahorí, nos diera también su opinión, que es bastante interesante. No, eso sería genial porque realmente, a ver, una persona que es la que realmente está metida, o sea, es su especialidad. Pues a ver, claro, a ver, esa es la persona más idónea para hablar de ello, sí. Para este tipo de información, pero básicamente como o sea, nosotros como investigadores y tal, dentro de lo que cabe por el conocimiento y el uso de lo que es la radiestesia, pues, a ver, tengo muy claro que a ver, yo ya de por sí tenga o más conocimiento, menos conocimiento del tema mediúnico, sí que tengo conocimientos y estuve metido en su época para conocer las profundidades del espiritismo, ¿no? De Allan Kardec, los métodos de comunicación, o sea, vale. Y lo respeto en cierta manera, o sea, lo respeto porque, bueno, el que no tengamos pruebas científicas todavía de su funcionamiento, pero lo que a nivel, por ejemplo, en los mismos psicólogos y tal, y ciertos expertos están dando, gracias a la investigación, están dando ya unos pasos hacia saber exactamente qué personas tienen esas ciertas capacidades psíquicas medibles hoy en día, ya digo, médicamente, y quién, por ejemplo, pues lo meterías en ese aparato y tal en cuestión para hacer el análisis y saldría que es un charlatán. La mayoría de las veces, el charlatán, tú le vas a querer pedir los que hagan unas pruebas. De entrada, por ejemplo, porque tienen que reafirmarse, van a decir ningún problema, porque bla, 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 no sé cuánto. Pero a medida que se acerca el momento de las pruebas, te van a surgir, me coge mal, que tengo una agenda, que tengo el médico de tal día, que no sé cuánto, que tengo el mecánico, que no me he quedado colgado, que no puedo ir. Terminan por desistir, o sea, dando esas excusas que ellos dicen, no, ninguna excusa porque mira, yo tengo la prueba, yo tengo el mecánico, mira, me he quedado tirado con el coche, o sea, mil cosas que se sacarán de la manga y realmente pues estas personas terminan por ser descubiertas. Pero ya digo que en estos casos es que es muy difícil y a mí, por ejemplo, pues yo lo siento,
O sea, a mí me dice, por ejemplo, que intenta contactar. Mira, me da igual. Realmente me da igual, porque, por ejemplo, si estudiamos y, por ejemplo, y tenemos ciertas creencias en la reencarnación, que podría ser, ya digo, tampoco hay ninguna prueba, pero, por ejemplo, si en el tema de la reencarnación, o sea, por ejemplo, la gente que yo he visto también, gente con... Es que he contactado con Napoleón. No, tú no has contactado con Napoleón, tú es lo que necesitas, una camisa de fuerza, creer que porque, has contactado con Napoleón. ¿vale? O con, ya digo, yo que sé, con Roosevelt, con no sé qué, no sé cuánto. Yo, por ejemplo, por ciertas investigaciones, o bueno, si nos guiamos, por ejemplo, por la base del espiritismo de Kardec y tal, pues personas como, por ejemplo, toda esta gente que nosotros que a lo mejor queramos contactar, la mayoría de ellas están más que reencarnadas 4 o 5 veces. Tú imagínate. Es que quiero contactar con Aníbal o quiero contactar con Julio César. A saber si Julio César se ha reencarnado 7 veces y resulta que ahora está reencarnado en un niño o un señor de Namibia. A saber. Y No, me salen aparte, estos señores diciendo... Juan Carlos, si fuera tan fácil, nosotros no tendríamos la cantidad de aparatos que tenemos, ni nos Hombre, gastaríamos el dinero que nos gastamos en aparatos tecnológicos. Con unas claro. simples varillas de cobre, oye, ya hablaríamos con todos los fantasmas del mundo, ¿eh? Sí, o sea, me he dejado miles de euros. Qué tonto que he sido, ¿no? Que me he dejado miles de euros cuando podía haber cogido 2 varillas o un y haber palito en el hablado con campo cualquier fantasma, sí, sí. y me cago en la leche, pues qué tonto he sido, ¿no? Pues no, la verdad es que Es yo terrible, o es sea, terrible. no puedo, no puedo con, o sea, no puedo con estas personas, yo lo siento. Y ya digo, y no es el único. Y estoy en peleas constantes, por ejemplo, de ciertos personajes que incluso han hecho o vuelven a intentar hacer sus conferencias y montar otra vez su tinglado aquí en España cuando han sido descubiertos sus engaños en años, décadas anteriores y tal. Y no voy a decir nombres, ya estoy hasta cansado de decir nombres. Pero ¿qué es eso? Que salen estas personas, o sea, aparecen, desaparecen, reaparecen y aparecen nuevos. O sea, dicen, no, si este lo hace, yo también, coño. ¿No? Y, entonces, ¿Cuál fue tu primera impresión cuando viste este tipo de personajes? Porque la mía fue, ¿vale? Lo que sigue, sí. ¿dónde hemos llegado, no? Porque yo es que me quedé alucinado cuando lo vi, ¿eh? Me quedé No, muy yo sorprendido. he dicho, venga, hombre, venga, hombre, ya estamos. Mira, y ya digo, y respeto muchísimo a los auténticos espiritistas, o sea, centros serios, porque sí, que puede parecer un circo, pero no. O sea, los centros espiritistas, o sea, es verlos y tal, y los realmente serios, o sea, primeramente no te van a venir con que si el Jesús reencarnado, que si el arcángel no sé qué. ¿Tú te crees que, por ejemplo, pueda coger a alguien y decir, no, mira, que pásame con el arcángel Gabriel, que está reunido? Bueno, ¿y a qué hora tengo? Déjame un hueco. A las 3:30, me viene justito para comer, pero bueno, a las 3:30 tiene el hueco, vale, pues a las 3:30 contacto con Gabriel, vale. Venga, hombre. Sí, es terrible, es terrible, es terrible. Terrible, Pero es que, no. además lo viven y se lo creen, ¿eh? O sea, Sí, cuando tú los escuchas o los ves, dices, es que lo está viviendo. Es que el sí. personaje se cree que tiene a Jesucristo en la varilla, es que se lo cree. Bueno, pero que, a ver, están impulsando, o sea, están proyectando sus propias creencias y ya está. O sea, una de las bases primarias del espiritismo original es la no proyección del pensamiento. O sea, había experimentos, ya digo, dentro del espiritismo, incluso intentaron, bueno, hicieron experimentos para intentar montar un sistema para que la persona, por ejemplo, pues no proyectara por ejemplo, en una psicografía, que es un escrito, ¿vale? En la mano y tal, no proyectara los pensamientos que tenía. Y un experimento estaba muy interesante porque era coger a la persona que estaba haciendo la psicografía y estar todo el rato hablándole, conversando. Y esa persona con la psicografía pues dejaba la mano como
Si escribía algo, bien, si no escribía nada, pues nada, pasaba nada, ¿vale? Pero intentaban hacer experimentos para saber exactamente si se podía desviar la proyección, porque ya se consideraba como algo importante el problema de la proyección del propio pensamiento, ¿vale? Claro, problemas de proyección del propio pensamiento, problemas de absorción telepática tanto de personas como de lo que hay alrededor, ondas de radio, frecuencias, interferencias X, ¿no? Y ya digo que se tiene muy en cuenta. Lo más interesante, por ejemplo, ya digo que los centros más originales, digamos, del espiritismo, la línea de Allan Kardec, no verás en ningún momento ni Santa Catalina, ni Santa Ana, ni Magdalena, ni Jesús, ni Pedro, ni nadie de estos. O sea, no verás a nadie. Verás a personas o a entidades, supuestas entidades normales y corrientes, muy cercanas, que intentan dar una explicación de lo que ellos creen que o ven que es o lo que te proyectan que es el cielo o lo que haya, lo que deje de haber, ¿vale? Y estos señores, pues no, estos señores son, ya digo, son fervientes, porque hay que reconocerlo, que son fervientes de una fe, pero que bueno, pues es como si mañana mismo, pues en lugar de varillas, se ponen una armadura con una lanza y empiezan a cargarse gente en nombre de Jesús, porque Jesús les ha dicho que hay que purificar el alma. Yo no descarto nada, yo no descarto nada, Juan Carlos. No, lo siento, pero bueno, de eso ya sabemos y se llaman fanáticos, ¿vale? El fanatismo religioso. Y yo lo siento, pero no me creo. Bueno, ya digo, es que me queda, he dicho, y claro, que me comentas. No, es que hay más personas. Y digo, no, normal. O sea, las setas no crecen solas. Es un campo de setas, normalmente un campo de setas. Han salido como setas, ¿sí? Claro, salen como setas y entonces, pues que a partir de un día, si este lo hace, yo voy a mirar a ver si yo contacto con el Maestro Jesús. Maestro Jesús, bueno. Pues, a mí lo que más miedo me da que a partir de ahora, en algunas investigaciones de estas ficticias que salen en internet, de gente que va con la Spirit Box y va con todo eso, que no tienen ni idea de lo que están haciendo y hacen más teatro que circo, verlos con las varillas preguntando a los fantasmas, no lo descarto, No, de la marinera, porque mira, ahora por ejemplo, nosotros estamos haciendo una investigación en una casa que ha sido vandalizada un montón de veces. Ya tenemos contacto con el propietario original. La casa está en venta y ya el hombre pues está desesperado porque se le va a venir abajo la casa, porque han destrozado entera la casa, un grupo en cuestión, que es de aquí, o sea, de Gerona. Y el caso es que nosotros estamos haciendo unas investigaciones y llevamos a una persona que está haciendo bueno, pues lleva sus varillas, pero está haciendo radiestesia. Bueno, se puede llevar la varilla, evidentemente. Sí, no, pero está haciendo radiestesia, nos está haciendo un mapa para saber, para hacer un seguimiento de lo que son las líneas telúricas, o sea, para saber exactamente si está equilibrada más o menos, si hay esos puntos, y donde están esos puntos estamos haciendo un seguimiento, o sea, ponemos el punto, decimos aquí, y para hacer seguimientos de si se desplaza o es constante, para saber, o sea, para saber exactamente con qué nos movemos. Pero eso es una persona que se dedica seriamente. Yo soy partidario de poder llevar unas varillas, un péndulo, pero luego contrastarlo con un aparato científico, un aparato de medidor de campos. Claro. Es importante también, Ya, pero por ejemplo, una cosa muy importante. Los campos telúricos, por ejemplo, por ahora no tenemos ningún aparato que los pueda detectar. Que los pueda detectar realmente. Ahora, por ejemplo, llevamos un Si aparato. hay un campo energético generado porque se cruzan las varillas, por ejemplo, te está indicando que allá hay algo, no cuesta nada comprobar si es un campo magnético o es una línea telúrica, por ejemplo. Ya, pero por ejemplo, si es telúrica, lo ponemos como telúrica, si es un campo magnético, es lo que iba a comentar, que en esta investigación, pues yo, por ejemplo, también, yo personalmente llevo un aparato que es de los más últimos que hay, bueno, aparte de los otros medidores de campos magnéticos, pues en este caso, pues me mide microteslas, me mide microvoltios y microvatios ambientales, ¿vale? Y entonces, pues estamos haciendo mediciones. O sea, donde hay un punto tal X, pues mira, sí que es interesante porque, por ejemplo,
lo que estabas comentando, las telúricas sí que todavía no las detecta, pero por ejemplo, se ha detectado en esta casa en cuestión, se detectó una pequeña variación, ¿no? Un cruce de varilla, muy leve, ¿no? Porque costó detectar exactamente por el... Y bueno, lo que sí fue interesante es detectar que el aparato en cuestión, pues en microvatios y en microvoltios prácticamente no había, estaban a cero prácticamente, marcaban 0,025 y tal. Pero lo interesante es que los microteslas se estaban yendo a niveles que, o sea, no llegaban a 1, pero estaban en 0,216. Habitualmente las microvariaciones, por ejemplo, detectadas suelen ir a 0,026 microtesla, que se pueden traducir en gausses también, en miligausses. Pero, claro, son variaciones tan pequeñas que, bueno, nosotros las anotamos. Y lo interesante fue que se detectó una pequeña variación en los microteslas, en ese punto en concreto. Lo movías un poquito, o sea, a 1 metro de distancia desaparecía totalmente. Y además es interesante porque marcaba una medición máxima de 0,216, por ejemplo, y veíamos como te alejas hacia un lado o hacia otro, sabíamos exactamente el punto, porque las variaciones van bajando de intensidad hasta que llegó a 0. Dijimos, vale, el radio de acción es tanto. Y entonces, como son en microteslas, la gente, por ejemplo, tiende a pensar que por ejemplo, si los son en miligausses, que llevan la K2, y hay una pequeña variación, coño, ya tiene que ser un fantasma. Y aquí la verdad es que hay muchos fantasmas, pero a lo mejor ahí realmente ese aparato no ha medido un fantasma, lo siento. Ha medido una variación en miligausses. Lo interesante, por ejemplo, si esa variación en miligausses o en microteslas es constante, pues es un campo, es una variación electromagnética. ¿Vale? Otra cosa es que dijeras, está aquí, de buenas a primeras desaparece, o te mueves y resulta que se mueve o se quiere, o se escabulle. O sea, que es móvil. Si es móvil, lo pondremos como anomalía electromagnética, posible entidad o como se quiera llamar, ¿no? Pero lo ponemos como, o sea, todo se apunta. Para eso están las libretas, todo se apunta. El aparato más importante de una investigación, siempre lo he dicho, es el boli y el papel. El boli y el papel. Hoy en día el boli y el papel y siempre. Siempre. Pues eso, básicamente Carlos, eso. Pues vamos a dejarlo aquí. Sí. Vamos a intentar comunicarnos como sea con Francisco. Si lo consigo, porque claro, también depende de su agenda, es una persona que está muy ocupada, es uno de los zaorís más importantes que tiene la península española hoy en día y en Europa. Es reconocido mundialmente, incluso en Argentina ha hecho trabajos. Es una persona muy conocida a nivel mundial. Si podemos tenerlo la semana que viene, hablaremos directamente con él de este tema, que no, él como zaorí que nos lo explique. Ojalá podamos coincidir. Yo intentaré hacer lo posible y si no, pues encontraremos otro tema, pero que desplazamos esta conversación con Francisco, si no la semana que viene la otra, si no la otra, para que nos explique su experiencia como zaorí y lo que piensa él en este tema, ¿no? De las varillas, que será muy importante conocerlo de su propia mano, ¿eh? Sí. Vale, pues sí, lo miraremos y tal. Bueno, pues nada. Pues señores, pues hasta aquí este programa de Curiositas TV, conjuntamente con Juan Carlos Chávez, del Grupo Criptos. Una charla interesante. Hemos hablado con nosotros, hemos hablado con Jesucristo, con las varillas, a saber con qué santo más. Pero bueno, fuera bromas, intentaremos hundir más este tema y tocar fondo y a ver hasta dónde podemos llegar. A todos ustedes les esperamos la semana que viene aquí, en el programa de Curiositas TV, en este programa de energía, de misterio y de investigación paranormal. Hasta la semana que viene, amigos.